papá prometió llevarme al altar. Luego, la mañana de mi boda, llamó para decirme que no iba a venir, que ningún miembro de la familia iba a venir. Y eso ni siquiera es lo peor. Lo peor es que no me sorprendió. Me llamo Mireya Montemayor. Tengo 28 años. Y esta es la historia de cómo toda mi familia faltó a mi boda, a propósito, y de lo que pasó después y que cambió absolutamente todo. Pero para entender el 14 de junio, necesitas entender a la familia Montemayor. Porque nada de lo que pasó ese día surgió de la nada. En mi familia había una regla no escrita que todos seguían sin decirla nunca en voz alta. Todo giraba en torno a mi hermana, Ximena. Mi padre, Salvador Montemayor, pasó 31 años como gerente de sucursal en un banco regional en Stanford. Trabajo estable, las mismas 3 corbatas en rotación. Mi mamá, Graciela, se quedaba en casa, organizaba clubes de lectura y mantenía nuestra casa en Norwalk impecable. Colonial blanca, contraventanas negras, hortensias a lo largo del camino de entrada. Por fuera parecíamos una postal. Por dentro, los números contaban una historia diferente. Ximena se casó con Óscar Peñalosa hace 5 años. Los Peñalosa tenían una empresa de bienes raíces comerciales en el condado de Fairfield. Y cuando Óscar entró en escena, no solo se casó con mi hermana, compró a mi familia. Pagaba la hipoteca de mis padres, $3,200 al mes. Le dio a mi mamá una tarjeta de crédito. Pagó la remodelación de la cocina. Y a cambio, toda la familia Montemayor trataba a Ximena como si ella personalmente hubiera ganado el premio Nobel. Ximena no había cobrado un sueldo en 6 años. Ella misma se llamaba socialité y organizadora de eventos, aunque yo nunca vi evidencia de ninguna de las dos cosas. Pero en mi familia, casarse bien y salir adelante eran exactamente lo mismo. Y luego estaba yo, Mireya, la menor, la ilustradora. Libros infantiles, arte editorial. Estudio rentado en Bridgeport, encimeras manchadas de pintura, sillón de segunda mano. Nunca le guardé rencor a Ximena por haberse casado con alguien rico. Lo que me molestaba era que eso hizo que todos se olvidaran de que yo existía. Conocí a Rodrigo Palencia hace 3 años en una feria de arte en Stanford. Estaba parado frente a uno de sus propios cuadros y lo miraba con el ceño fruncido, como si le debiera dinero. Me reí. Él volteó. Algo en él hizo que yo dejara de caminar. Rodrigo es un pintor realista contemporáneo. Óleo sobre tela, principalmente retratos y paisajes urbanos. El tipo de talento que el mundo del arte llama raro y que mi familia llamaba no es un trabajo de verdad. Algunos meses eran buenos. Otros meses comíamos mucha pasta. Pero estábamos construyendo algo real, y eso me importaba más que cualquier bono trimestral. Día de Acción de Gracias, 8 meses antes de la boda. Llevé a Rodrigo a Norwalk a cenar. Ximena llegó en su Cadillac cargando 2 botellas de Cabernet del Valle de Napa, $200 la botella, se aseguró de mencionarlo. Yo llevé un flan que había hecho desde cero. Mi mamá puso el vino sobre la mesa del comedor con ambas manos, como si fuera algo sagrado. No dijo ni una palabra del flan. Durante la cena, mi papá se inclinó hacia Rodrigo con esa sonrisa particular, la que pretende ser amable pero no lo es. Entonces, Rodrigo, ¿cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? Óscar soltó una risita. Ximena inclinó la cabeza y dijo, por lo menos Mireya tiene a alguien, ¿verdad? Con ese tono de falsa compasión que se le da tan bien. Rodrigo no dijo nada. Solo metió la mano por debajo de la mesa y apretó la mía. Lo que nadie en esa mesa sabía, lo que yo apenas sabía, era que Rodrigo había terminado recientemente un cuadro grande para un nuevo cliente que nuestro casero, Ignacio, le había presentado discretamente. Yo no hice preguntas. No pensé que fuera importante. Era lo más importante que nos había pasado en la vida. Ignacio Salazar era el tipo de hombre al que podrías pasar de largo sin notarlo. 67 años, cabello plateado, tranquilo. La misma chaqueta de pana casi todos los días, café negro de una taza descascarada que decía Chelsea NYC en un lado. Era dueño del antiguo victoriano en la calle Meret donde Rodrigo y yo rentábamos el estudio de la planta baja. $800 al mes por techos de 4 metros y ventanas orientadas al norte. Increíblemente barato, incluso para los estándares de Bridgeport. Para mí, Ignacio era solo nuestro casero. Amable, jubilado, nos traía jitomates de su jardín en agosto. Pero Ignacio tenía la costumbre de bajar a ver trabajar a Rodrigo. Se paraba junto al caballete y decía cosas como, la luz en la mandíbula, hazla más cálida, solo medio grado. Rodrigo ajustaba, y el cuadro cambiaba por completo. Una tarde, Ignacio le dijo a Rodrigo, tu trabajo me recuerda a alguien a quien yo representaba y que ahora vende en 6 cifras. Yo sonreí educadamente.
Asumí que estaba siendo generoso. El mundo tiene una manera curiosa de encontrar el talento verdadero, me dijo Ignacio una tarde. Solo tarda más cuando uno es honesto al respecto. Debía haber hecho más preguntas. Pero estaba demasiado ocupada preocupándome por la boda. En enero, Rodrigo me propuso matrimonio. Sin anillo al principio. Solo una pregunta formulada en voz baja mientras estábamos acostados en el piso del estudio, rodeados de lienzos a medio terminar y nieve cayendo afuera de la ventana. Después talló un anillo de madera de nogal reciclada. La cosa más hermosa que alguien me había dado en la vida. Llamé a mis padres ese fin de semana. El 14 de junio. Una pequeña ceremonia en un jardín cerca de Stonington, Connecticut. 42 invitados. Flores silvestres. Un arco que Rodrigo estaba construyendo de madera recuperada. La primera respuesta de mi papá fue, el 14 de junio. Déjame revisar. No fue felicitaciones. No fue qué felicidad. Fue déjame revisar. Llamó de regreso 2 días después. Ahí voy a estar, mi niña. Te voy a llevar al altar. Te lo prometo. Guardé esas palabras con cuidado. Mi mamá preguntó cuánto iba a costar. No preguntó por mi vestido, las flores ni si era feliz. Ximena mandó un mensaje de texto, felicidades. Dime si necesitas ayuda, y luego desapareció por completo. Sin seguimiento. Sin llamada. Sin ofrecerse a ayudar a planear nada. De la hermana que se llamaba a sí misma organizadora de eventos. Ese silencio debió haberme dicho todo. 3 semanas antes de la boda, llamó mi tía Rebeca. La hermana mayor de mi mamá. El chisme de la familia. Oye, mi amor, ¿tú también vas al baby shower de Ximena, o solo a la boda? Son el mismo día, ¿verdad? Yo estaba parada en la cocina sosteniendo un pincel. Turquesa goteando sobre el piso. ¿Qué baby shower? El baby shower. El 14 de junio, en el club de Greenwich. Yo no había recibido la invitación. Llamé a Ximena de inmediato. Contestó al tercer timbrazo, su voz alegre y completamente ensayada. Ay, Dios mío, mire. No me di cuenta de que el salón solo tenía disponible el 14 de junio. Es un rollo con el servicio de catering. No lo puedo mover. Pero tu boda es en la tarde, ¿verdad? A lo mejor la gente puede ir a los 2. Mi boda era a las 3 en Stonington. El shower de Ximena era al mediodía en Greenwich. A 1 hora y media de distancia, como mínimo. Nadie podía ir a los 2 eventos. Ella lo sabía. Yo lo sabía. La geografía básica lo sabía. Pero esto fue lo que se me asentó en el estómago como una piedra. Ximena había mandado esas invitaciones al shower 2 semanas antes de que yo siquiera enviara mis tarjetas de aviso previo. Ella había sabido mi fecha de boda durante meses. La eligió de todas formas. Mire, lo siento muchísimo, dijo, su voz dulce como arsénico. Pero este es mi primer bebé. Lo entiendes, ¿verdad? Puedes tener una boda en cualquier momento. Primero llamé a mi mamá. Mamá, sabes que mi boda es ese día. Una pausa. El tipo que ya contiene la respuesta. Lo sé, mi amor. Pero Ximena de verdad necesita a la familia ahí. Es su primer nieto. ¿No puedes posponerla unas semanas? Ya pagué depósitos no reembolsables. Ya mandamos las invitaciones. Bueno, a lo mejor no todo el mundo necesita estar en los 2. Seguro que algunos van al tuyo. Algunos. A mi boda. Como si fuera un micrófono abierto que quizás atraería a unos cuantos rezagados. Mi papá dio largas, me dijo que hablaría con mi mamá y no llamó en 3 días. Cuando le mandé un mensaje, papá, ¿todavía me vas a llevar al altar?, lo leyó. Marca de visto en azul. Sin respuesta. Al tercer intento por fin contestó. Claro que sí, mi niña. Dije que lo haría. Pero el vacío en su voz. La forma en que las palabras salieron como si estuviera leyendo de un guión. Sentí que el piso se movía debajo de mí. Esa semana conté las confirmaciones. De los 38 familiares invitados, 22 ya habían dicho que no. Todos y cada uno de ellos, coincidentemente, iban a Greenwich. No supliqué. Quiero que sepas eso. Pregunté una vez, claramente, y me dije a mí misma que su respuesta, la verdadera, hablada a través del silencio y la logística, me diría todo lo que necesitaba saber sobre el lugar que yo ocupaba. Me dijo todo. Mi mejor amiga Lorena es una enfermera de urgencias de Houston. No aguanta tonterías de nadie y me conoce desde la universidad. La habían agregado al chat grupal de la familia Montemayor años atrás y nadie se acordó de quitarla. Lorena capturó pantallas de todo. Me sentó y me lo explicó todo. Ximena había llamado a cada familiar individualmente.
No un mensaje grupal, llamadas individuales, quirúrgicas. A mi mamá, mamá, si vas a la boda de Mireya en vez de a mi Sower, voy a sentir que no te importa tu primer nieto. A la tía Rebeca, la mamá de Oscar viene. Si nuestro lado no aparece, va a ser una vergüenza. Y a mi papá, Lorena lo tenía como captura de pantalla del chat grupal. Ximena había escrito, papá, Mireya va a entender. Ella está acostumbrada a que la decepcionen. Está acostumbrada a que la decepcionen. Mi propia hermana escribió eso y le dio a enviar. Pero la herida más profunda era económica. Oscar pagaba la hipoteca de mis padres. Le había dado a mi mamá una tarjeta que cubría el súper, la ropa, las visitas al salón. Mi familia no solo dependía emocionalmente de Ximena, estaba económicamente encadenada a ella. La implicación nunca tenía que decirse en voz alta. Crúzame y el dinero se acaba. Y mis padres no podían darse el lujo de llamar ese farol. Un último mensaje de Ximena en el chat grupal, honestamente, la boda de Mireya es tan pequeña que apenas es un evento. Se va a casar con un pintor en un jardín. Lo leí 2 veces. Luego dejé el teléfono. La noche antes de la boda, Rodrigo y yo nos sentamos en el estudio. Él estaba limpiando pinceles. No levantó la vista cuando habló. No los necesitamos para que esto sea real, Mireya. Una pausa. Pero sé que quieres que tu papá esté aquí. Esa noche le mandé un mensaje final a cada familiar invitado. Sin culpas. Sin desesperación. Solo la fecha, la hora, la dirección y una línea al final. Espero verlos allá. Le di enviar a las 10:47 de la noche. Ni una sola persona respondió. A la mañana siguiente, Lorena llamó desde Houston. Ya había reservado un vuelo. Ahí voy a estar. Siempre voy a estar. No preguntó por los demás. Ya lo sabía. 14 de junio. Las 7 de la mañana. Lorena estaba sentada en el lavabo del baño maquillándome. Mi ramo, peonías blancas y lavanda de un puesto en Stonington, estaba en un frasco de vidrio sobre la mesa de la cocina. Mi teléfono vibró. Papá. Mireya, mi amor. Su voz sonaba desgastada hasta el fondo. El software de Ximena empieza al mediodía. Con el camino, no creo que podamos llegar a Stonington antes de las 3. 8 segundos. Los conté. 8 segundos que de alguna manera contenían toda mi infancia. Cada tarjeta del Día del Padre. Cada vez que corrí a mostrarle algo que había dibujado. Cada vez que elegí creer que nos quería por igual. Todo, de golpe, desvanecido. Prometiste, papá. Lo sé. Pero este es el primer bebé de Ximena. Tú vas a tener otros momentos. Mi voz no tembló. Todavía me siento orgullosa de eso. Este es mi único día de boda. No va a haber otro. No lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Colgué. Puse el teléfono boca abajo. Mis manos temblaban, pero mis ojos estaban secos. Lorena no dijo nada. Solo levantó la varita del rímel y siguió. Más tarde, me mostró el Instagram de Ximena. Globos rosas, serpentinas doradas, un salón siendo decorado. Leyenda, tan agradecida de tener a toda la familia aquí. Publicado a las 9 de la mañana, 3 horas antes de que el software siquiera comenzara. No grité. No lloré. Solo pensé, esto es lo que se siente cuando el último hilo se rompe. Llegué al lugar a las 2:15. 42 sillas, mantelería blanca, una ramita de lavanda en cada una. De lejos, hermoso. De cerca, 35 de ellas estaban vacías. 7 personas. Eso fue quienes vinieron. Rodrigo. Lorena. 2 amigos de Rodrigo de la escuela de arte, un escultor llamado Pedro y una grabadora llamada Inés. Ignacio Salazar con un traje que yo nunca le había visto puesto. Y 2 amigas de la universidad que manejaron desde Nueva York. 7 personas en 42 sillas. Me paré al final del pasillo en mi vestido de segunda mano, encaje vintage, color marfil, a la altura de la pantorrilla. La costurera me había dicho que parecía Grace Kelly. Pero parada ahí sola, sin una mano que sostener, sin un padre a mi lado, sentí cada silla vacía como un golpe. El cuarteto de cuerdas comenzó el canon de Pachelbel. Lorena se acercó a mí. Yo puedo llevarte al altar. Negué con la cabeza. Tú tienes que estar allá con Rodrigo. Me di la vuelta para enfrentar el pasillo. Rodrigo estaba al otro extremo, con los ojos ya enrojecidos. Estaba a punto de dar el primer paso sola. Entonces escuché pasos detrás de mí. Pesados. Deliberados. Firmes. Creo que vengo demasiado elegante para una fiesta en el jardín. Me volteé. Ignacio Salazar. Traje de 3 piezas azul marino, cortado de manera impecable,
claramente viejo, claramente atesorado. Pañuelo de bolsillo azul pálido. Mancuernillas de plata captando la luz. Notaría el grabado después, S.G. Salazar Gallery. Pero en ese momento, todo lo que vi fue la serenidad en sus ojos. Si me permite a este viejo el honor, dijo, y extendió el brazo. Algo se abrió en mi pecho. No el tipo agudo. El tipo donde entra la luz. Ignacio, no tiene que hacer esto. Sé que no tengo que hacerlo. Quiero hacerlo. Calmado. Firme. Tu padre debería estar aquí. Pero ya que no está, alguien que realmente te valora debería estarlo. Tomé su brazo. Caminamos. Las 7 personas se pusieron de pie. Lorena ya estaba llorando. Pedro e Inés sonreían. Rodrigo se presionó el dorso de la mano contra la boca. La ceremonia duró 12 minutos. Dijimos nuestros votos, Rodrigo había escrito los suyos en un trozo de tela imprimada con gesso, yo había escrito los míos en el reverso de una de mis ilustraciones. Los dos lloramos. Los dos nos reímos. 7 personas aplaudieron. Y en ese jardín, en esa tarde de junio, fue suficiente. Fue más que suficiente. Necesito pausar aquí un momento. Porque si el hecho de que Ignacio saliera de detrás de mí hizo que algo se apretara en tu pecho, ya sabes por qué importa esta historia. Mi padre tuvo 30 años para estar presente para mí. Ignacio me había conocido durante 2. Pero él fue quien estuvo ahí. Si alguna vez alguien inesperado llenó un espacio que la familia dejó vacío, cuéntamelo en los comentarios. Leo todos y cada uno. Después de la ceremonia, pizza del centro de Stonington, 3 botellas de vino, el teléfono de Pedro en una bocina portátil. Bailamos en el pasto hasta que salieron las luciérnagas. Imperfecto. Alegre. Completamente nuestro. Pero cuando la música paró y Rodrigo estaba doblando las mesas, me senté en una de las sillas vacías y abrí mi teléfono. 0 mensajes de mi familia. Ni uno. Sin felicitaciones. Si no lo sentimos, nos perdimos la boda. Nada. Como si el día no hubiera sucedido. Como si yo no hubiera sucedido. De todas formas abrí Instagram. Sabía que no debía. Ximena había publicado 14 fotos. El Greenwich Country Club. Globos rosas y dorados. Una mesa de postres que probablemente costó más que toda mi boda. La tía Rebeca con champán. El tío Armando con una bolsa de regalo. Y mi papá, parado junto a Ximena, con la mano sobre su vientre, sonriendo. La última foto era una selfie. Ximena en el centro, rodeada de caras que yo había invitado personalmente a mi boda. Leyenda, rodeada de amor. La familia lo es todo. Escribió eso mientras yo le decía mis votos a 7 personas y una fila de sillas vacías. Hice zoom en una foto de fondo, una foto grupal cerca de la barra. Oscar estaba en la esquina del fondo, de espaldas a la cámara, con el teléfono en el oído y la mandíbula tensa. Parecía estresado. Raro para una celebración. Lo guardé en mi mente. Esa noche, de regreso en el estudio, Rodrigo estaba acostado a mi lado en el futón. Habíamos traído la lavanda de las sillas y la pusimos en frascos por todo el departamento. Olía como si la boda nos hubiera seguido a casa. Me casé con la mujer más talentosa, más terca y más hermosa que he conocido en mi vida, dijo. En un jardín con 7 testigos. Y no lo cambiaría por un salón de fiestas con 300 personas. Traté de sonreír. Casi lo logré. No dejo de pensar que a lo mejor si hubiera llamado una vez más. Ya llamaste suficiente. Suave pero definitivo. Llamaste más que suficiente, Mireya. Entonces me cayó el 20, no la tristeza por mí misma, sino la tristeza por él. Rodrigo había estado parado en ese altar viendo a su novia caminar hacia el del brazo de nuestro casero de 67 años porque su propio suegro no se había molestado en hacer el viaje. Tú merecías una boda de verdad, con una familia animándonos. Esa fue una boda de verdad, dijo Rodrigo. Ignacio estaba ahí. Lorena estaba ahí. Eso es más familia de lo que la sangre te dio hoy. Lloré entonces, calladamente, sobre su hombro. No porque estuviera rota, porque estaba cansada de sostener todo en pie yo sola. Lo que no sabía era que Rodrigo tenía un secreto. Algo que Ignacio le había estado ayudando a construir en silencio durante meses. Algo que Rodrigo me había guardado deliberadamente para que el día de nuestra boda no se convirtiera en algo que girara en torno al dinero. Algo que estaba a punto de cambiarlo todo. Pasó una semana, luego otra. Ni un solo familiar se comunicó. Al 8º día mandé un último mensaje. Gracias por su silencio. Me dijo todo lo que sus palabras nunca pudieron. No voy a comunicarme de nuevo. Si quieren hablar, saben dónde encontrarme.
Mi mamá respondió 2 días después. Mireya, no seas dramática. Te queremos. El software de Ximena fue solo un mal momento. Sin disculpa. Solo la palabra dramática, el arma favorita de la familia Montemayor contra cualquiera que se atreva a sentir algo en voz alta. Silencié el chat grupal y regresé a lo único que nunca me había fallado. El trabajo. Rodrigo empezó una nueva serie. La llamó La Séptima Silla. Óleos de gran formato sobre la ausencia. Una mesa de comedor puesta para 8 con una silla levemente jalada hacia atrás, sin tocar. Una banca de iglesia vacía excepto por un programa doblado en un extremo. Una fila de sillas de lino blanco en un jardín, lavanda en el respaldo de cada una, 35 de ellas sin sostener nada más que aire. Sabía de qué trataban los cuadros. No necesitaba que él me lo explicara. 2 semanas después de la boda, Ignacio nos invitó a tomar café arriba. Una invitación formal, 3 tazas servidas, una prensa francesa y una caja de cartón sobre la mesa. Siéntense. Hay algo que debía haberles dicho hace mucho tiempo. Abrió la caja. Catálogos de exposición de Salazar Gallery, Chelsea, Nueva York. Artículos de Art News y Art Forum. Fotos de Ignacio en inauguraciones, parado junto a artistas que yo reconocía de las paredes de los museos. Dirigí Salazar Gallery durante 22 años. Representé a 43 artistas. 7 de ellos están ahora en la colección permanente del Whitney. Lo miré fijo. El hombre callado de la chaqueta de pana. $800 al mes. Nunca nos dijo, dije. Nunca necesitaron saberlo. Primero quería estar seguro sobre Rodrigo. He pasado toda mi carrera aprendiendo la diferencia entre competente y extraordinario. Rodrigo es extraordinario. Luego nos contó el resto. 6 meses atrás, antes del compromiso, antes de todo, Ignacio le había mandado fotos del trabajo de Rodrigo a Álvaro Ancira, el coleccionista privado cuya colección incluía a Richter y a Ockney, cuyo nombre aparecía en cada catálogo de subastas importantes del mundo occidental. Álvaro había comprado una pieza de inmediato. $85,000. Miré a Rodrigo. Asintió lentamente. Vi lo que había estado cargando. Te lo iba a decir después de la boda. No quería que le hiciera sombra a nuestro día. En los días siguientes, el panorama completo se fue aclarando. El abogado de Álvaro le mandó a Rodrigo un contrato de comisión formal, 12 pinturas originales en 18 meses para la colección privada de Álvaro. Valor total del contrato, $450,000. Adjunta había una carta del director de la Galería Montiel en la calle West 25 en Manhattan, una de las galerías de realismo contemporáneo más respetadas del país. Invitaban a Rodrigo a presentar una exposición individual. La pieza central, la serie La Séptima Silla. Manejamos a Nueva York para firmar en la oficina de un abogado en Park Avenue. Leí cada página. Los números se me nublaban. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Esto es más dinero del que mi papá ganó en 5 años en el banco, dije en voz baja. Ignacio puso la mano sobre la mesa. Y esto es apenas el comienzo. No le habíamos dicho nada a nadie. Mi familia todavía pensaba que Rodrigo pintaba por afición y que no podía pagar la renta sin mis ingresos de freelance. Una semana después, Álvaro llamó a Rodrigo directamente. Con las manos cubiertas de amarillo de cadmio, Rodrigo lo puso en altavoz sin querer. La voz de Álvaro era cálida, pausada. Rodrigo, entiendo que tú y tu esposa no tuvieron la luna de miel que merecían. Mi yate, La Cumbre, está en Mónaco el mes que viene. 10 días a bordo. Tómenlo como un agradecimiento por las primeras 3 pinturas. Tapé el teléfono. Rodrigo, no podemos aceptar eso. Ignacio dice que Álvaro hace esto con todos los artistas que comisiona. Es algo profesional, no es caridad. Dudé. Luego pensé en las 42 sillas. En el jardín vacío. En el padre que eligió un baby shower sobre los votos de su hija. Y pensé, he pasado toda mi vida haciéndome pequeña para que otras personas no se sientan incómodas. Ya no más. Dije que sí. Cuando Lorena se enteró, se rió tan fuerte que se atragantó con su café. Mija, vas a ir en el yate de un multimillonario y tu familia cree que Rodrigo está quebrado. Dejé de actuar para un público que nunca aplaudió. Mientras nos preparábamos para el viaje, algo estaba cambiando en la familia Montemayor. La tía Rebeca mencionó que la empresa inmobiliaria de Oscar había tenido problemas serios. 2 desarrollos se fueron a pique. El financiamiento, desvanecido. El Cadillac de Ximena ya había sido reemplazado por una Hyundai Tucson usada. Había guardado silencio en Instagram por 2 semanas seguidas, para ella prácticamente una señal de angustia. Luego mi mamá llamó por primera vez en más de un mes, la voz un poco demasiado animada.
preguntando si Rodrigo y yo queríamos ir a cenar. Sabía exactamente por qué estaba llamando. Cuando el dinero de Oscar fluía, yo no existía. Ahora que se estaba secando, habían redescubierto a su hija menor. Volamos a Niza un martes de julio. Cuando abordamos la cumbre, me paré en la barandilla y miré el Mediterráneo. El agua era tan azul que parecía pintada. Esto es lo que se siente, pensé, cuando el mundo finalmente te alcanza. La tercera noche, Álvaro organizó una cena en la cubierta superior. 8 invitados, coleccionistas de Londres, un curador del Tate, un crítico de arte de Berlín. Cristal y lino blanco. Velas dentro de portavelas de vidrio. Álvaro se puso de pie y levantó su copa. Me gustaría presentarles a Rodrigo Palencia, el pintor realista más emocionante que he visto en 2 décadas. Rodrigo explicó el concepto en voz baja. Pintura sobre la ausencia. Sobre los espacios vacíos que dejan las personas que eligen no aparecer. El crítico de arte de Berlín se inclinó hacia adelante. Esto tiene potencial para la Bienal. La mesa murmuró de acuerdo. Me senté junto a mi marido, con la mano en su rodilla, rodeada por primera vez de personas que entendían el valor de lo que habíamos construido. No a pesar de sus orígenes humildes. Por ellos. La última noche a bordo de la cumbre, publiqué una foto en Instagram. Mi cuenta tenía quizás 200 seguidores. No había publicado en meses. Pero cuando el sol se hundió debajo del Mediterráneo y la luz volvió el agua dorada, Rodrigo me rodeó por detrás con los brazos, y yo quería dejar constancia. No para nadie más. Para mí. Yo en la proa, vestido de seda blanca, Rodrigo detrás de mí con la barbilla sobre mi hombro. La costa de Mónaco suave en la distancia. Sobre la mesa a mi lado, una copa de champán, medio visible, el catálogo de la exposición de la Galería Montiel con el nombre de Rodrigo en la portada. Leyenda, escrita en menos de 10 segundos, luna de miel con mi marido. Agradecida con las personas que sí llegaron. La publiqué a las 9 de la noche hora europea, las 3 de la madrugada en la costa este. Luego metí el teléfono en el cajón y me dormí escuchando el agua contra el casco. Cuando me desperté a la mañana siguiente, la pantalla era una pared de notificaciones. Tuve que hacer scroll durante casi un minuto completo para llegar al fondo. 386 llamadas perdidas y mensajes. Eso no es un error tipográfico. La misma familia que no pudo mandar ni un mensaje el día de mi boda de repente tenía muchísimo que decir sobre dónde pasaba mi luna de miel. Mi papá, 23 llamadas perdidas. Mireya, ¿de quién es ese yate? Luego, no sabía que a Rodrigo le iba tan bien. ¿Por qué no nos dijeron? Y finalmente, a las 2 de la madrugada hora suya, mi amor, por favor llama a tu papá. Mi mamá, 18 llamadas. Ay, Dios mío, Mireya. Luego, ¿eso es Mónaco? Luego, qué felicidad, mi amor. Tenemos que celebrar cuando regreses. Celebrar. La mujer que no pudo mandar ni una palabra de felicitación el día de mi boda. Ximena, 7 llamadas. 3 mensajes. Espera, ¿qué? Luego, ¿el arte de Rodrigo sí se está vendiendo? Luego, Mireya, tenemos que hablar. El resto, tías, tíos, primos, personas de las que no había sabido en años. ¡Ay, felicidades! ¡Qué orgullo! Siempre supimos que Rodrigo era talentoso. Las mismas personas exactas que habían confirmado su ausencia a mi boda, ahora haciendo fila para decir que siempre habían creído en nosotros. Y en el fondo del todo, Óscar Peñalosa. Nunca me había mandado un mensaje directamente en su vida. Mireya, ¿tu marido tiene representación en alguna galería? Me encantaría conectarlos. Leí cada mensaje. No respondí ninguno. Esa tarde mandé un mensaje al chat grupal familiar. Gracias por sus mensajes. Rodrigo firmó una comisión importante hace 6 semanas. El yate es del mecenas de Rodrigo, Álvaro Ancira. Nuestra luna de miel fue un regalo. No voy a fingir que su ausencia el 14 de junio no me dolió, porque sí dolió, profundamente. Mi papá prometió llevarme al altar y eligió no hacerlo. Mi mamá eligió un baby shower sobre la boda de su hija. Mi hermana programó su evento el mismo día que mi boda, deliberadamente. No estoy enojada, pero necesito espacio. Cuando esté lista para hablar, me voy a comunicar. Por favor, respétenlo. Le di enviar. Guardé el teléfono en el cajón. Durante 4 horas, nadie respondió. Me los imagino reunidos alrededor del mostrador de alguna cocina en Norwalk, pasando el teléfono de mano en mano, releyéndolo, ese silencio particular de las personas que han sido descubiertas. Mi papá llamó a las 8 de la noche. No contesté. 1 hora después, Ximena publicó una historia, una mesa de comedor puesta de manera impecable, con la leyenda,
Cena familiar esta noche. Nos falta una. Nos falta una. Como si yo simplemente no hubiera aparecido. Como si yo fuera la que se había ido. Hay gente que nunca deja de reescribir la historia, incluso cuando toda la habitación ya conoce la verdad. 3 semanas después de regresar, la Galería Montiel emitió el comunicado de prensa. Art News publicó un adelanto. Artnet lo retomó. Y luego el que más importaba, un reportaje en la sección de artes del New York Times, con una foto de Rodrigo junto a la pieza central de la muestra. El cuadro, un jardín a la luz de la tarde. Un arco de roble y eucalipto recuperados. 42 sillas blancas con lavanda en el respaldo de cada una. 7 de ellas sostenían figuras, cálidas, vivas, pintadas con la ternura que Rodrigo reserva para las personas que quiere. Las otras 35, vacías. La luz del sol cayendo sobre asientos desocupados como una pregunta que nadie quería responder. Título, 14 de junio. Precio, $120,000. Ya vendido. Álvaro lo había reclamado antes de que abriera la exposición. La noche de la inauguración, 200 personas llenaron la galería. Estaba parada junto a Rodrigo en un vestido negro sencillo, viendo a desconocidos llorar frente a cuadros nacidos del peor día de mi vida. Un reportero del Times se acercó a Rodrigo. El título, 14 de junio, ¿es autobiográfico? Rodrigo no dudó. Sí, fue el día de mi boda. 7 invitados. 42 sillas. El salón se quedó en silencio. Para la mañana, la historia estaba en todos lados. Mi papá vio el artículo primero. Alguien se lo reenvió. Lo imagino en la mesa de la cocina en Norwalk, con sus lentes de leer puestos, la tableta abierta, viendo esas 42 sillas en óleo sobre tela pintadas por un hombre que recordó cada detalle del día en que su suegro no apareció. Mi mamá llamó, con una voz quebrada como nunca le había escuchado. Mireya, tu papá vio el cuadro. Lleva horas sin hablar. Solo está sentado ahí. Yo no lo pinté, mamá, dije. Lo pintó Rodrigo. Pintó lo que pasó. Ella no tuvo respuesta para eso. Ximena no estaba triste. Estaba furiosa, no consigo misma, sino por quedar expuesta. Sus amigas le estaban haciendo preguntas. Oye, ¿el marido de tu hermana es Rodrigo Palencia? ¿Por qué no fuiste a su boda? La imagen que había pasado años construyendo tenía un agujero del tamaño de 42 sillas que no podía explicar. Oscar llamó a Rodrigo directamente. Felicitaciones, clientes que quizás estarían interesados en encargar. Rodrigo lo cortó amablemente. Gracias, Oscar. Pero ahora trabajo exclusivamente a través de mi galería. Ignacio y Montiel manejan todo. La tía Rebeca me mandó una captura de pantalla del chat grupal familiar, del que yo ya no formaba parte. Ximena había escrito, está haciendo esto para humillarnos. Y mi papá, por primera vez en su vida, había respondido, a lo mejor debimos haber ido a la boda. Mi mamá, no empieces, Salvador. Incluso ahora. Incluso con la verdad colgada en la pared de una galería para que 200 personas la vieran. Nadie podía decir las 2 palabras más sencillas. Nos equivocamos. 2 meses después, Peñalosa Properties LLC solicitó protección por quiebra bajo el capítulo 11. 2 desarrollos fallidos. Un incumplimiento de un préstamo de construcción. Acreedores formando fila. La empresa que había hecho de Oscar el yerno favorito de la familia Montemayor era ahora un nombre en un expediente judicial. Las consecuencias llegaron rápido. Oscar dejó de pagar la hipoteca, $3,200 al mes, desaparecidos de la noche a la mañana. La tarjeta de crédito de mi mamá, cancelada. Ximena empezó a vender joyas a través de un sitio de consignación de lujo. El brazalete de Cartier. Un dije de Tiffany. Piezas que alguna vez había exhibido como trofeos. Mi papá me llamó. Primera vez desde el artículo. Mireya, no sé cómo decirte esto. Podemos perder la casa. Sé que no tengo ningún derecho de pedirte. Dejé que el silencio se asentara. Creo que necesitaba escucharlo. El mismo silencio que yo había escuchado la mañana de mi boda. Papá, hace 6 meses elegiste el festejo de Ximena sobre mi boda. Rompiste una promesa. Me dejaste caminar al altar con nuestro casero porque ir a estar conmigo no valía el viaje. Lo escuché respirar. No voy a decirte que no te voy a ayudar. Pero necesito que entiendas una cosa primero. No soy tu plan de respaldo. Soy tu hija. Y me trataste como si fuera opcional. Un largo silencio. Luego, en voz baja, tienes razón. No era suficiente. Pero era un comienzo. Ximena llamó 2 días después, primera vez desde antes de la boda. Empezó con, te extraño, mire, con esa voz que usa cuando quiere algo.
30 segundos después, la máscara se cayó. Oscar lo perdió todo. Mamá y papá necesitan ayuda. ¿No podemos simplemente dejarlo atrás? ¿Dejar qué atrás, exactamente? Sin frialdad. Solo claridad. Programaste tu baby shower el mismo día que mi boda. Llamaste a cada familiar y les dijiste que te eligieran a ti. Le dijiste a papá que yo estaba acostumbrada a que me decepcionaran. ¿Lo recuerdas? Silencio. Estaba embarazada, Mireya. Tenía miedo. Y tú eras calculadora. Lo veo claramente. Siempre lo vi. Solo elegí ignorarlo porque quería tener una familia. Te quiero, Ximena. Pero nunca más voy a dejar que el amor se use como una correa. Si quieres una relación real conmigo, empieza con la honestidad. No pidiendo dinero. Colgó. No volvió a llamar en 3 semanas. 6 meses después, estaba parada en la cocina de una casa que era mía. Una casita de 2 cuartos en Westport, Connecticut, a 10 minutos del mar. Clapboard blanco, contraventanas azules, un porche que rodeaba toda la fachada. La planta baja convertida en el estudio de Rodrigo, ventilación adecuada, ventanas orientadas al norte, una puerta que daba a un jardín donde planeaba sembrar lavanda. La pagamos en su totalidad. Sin hipoteca. Sin ayuda. Ningún otro nombre en la escritura más que los nuestros. La serie La Séptima Silla, 12 pinturas, 3 meses en Montiel. Casi todas las piezas se vendieron. Los ingresos totales superaron los $600,000. La lista de espera para su siguiente serie ya estaba creciendo. Mi propia carrera también había cambiado. Una editorial importante de libros infantiles me ofreció un contrato de varios libros después de que alguien de su departamento de arte asistió a la inauguración y reconoció mi trabajo. El primer libro era sobre una niña que planta un jardín de flores silvestres en un campo donde se suponía que nada podía crecer. Ignacio venía a cenar todos los domingos. Chevy viejo, botella de vino, nada caro, siempre buena, y un lugar en nuestra mesa como si siempre hubiera pertenecido ahí. Porque en todos los sentidos que importaban, sí pertenecía. Un domingo serví pollo rostizado con hierbas del jardín. Ignacio levantó su copa. Por la séptima silla. Rodrigo chocó su copa contra la de Ignacio. Yo choqué la mía contra las dos. 7 personas en una boda, y todas y cada una de ellas todavía en mi vida. Un martes de octubre, un carro se metió al camino de grava sin avisar. Abrí la puerta y encontré a mi papá en el porche. Camisa de franela, pantalón de mezclilla, manos en los bolsillos. Se veía más viejo, no por el paso del tiempo, sino de la manera en que se ve un hombre que ha cargado algo muy pesado durante demasiado tiempo. No vine a pedir nada. Esperé. Vine a decirte que lo siento. No el tipo de lo siento que espera perdón. El tipo que sabe que no lo merece. Estaba parado en la luz de octubre, con hojas cayendo sobre el porche. Podía notar que había ensayado esto. No porque no fuera genuino, sino porque sí lo era. Estuve sentado en un club comiendo bocadillos mientras mi hija se casaba con 7 personas. Voy a cargarlo el resto de mi vida. Lo sé, papá. Firme. Tranquila. Puedes quedarte a tomar café. Rodrigo acaba de preparar una cafetera. Entró. Caminó por la casa despacio, asimilando todo. En el pasillo, se detuvo. Un cuadro pequeño colgaba cerca del perchero. 14 de junio, boceto número 1. Un estudio temprano en óleo. 7 sillas ocupadas. 35 vacías. Se quedó parado frente a él largo rato. Luego metió la mano en su bolsa y sacó un marco. Adentro, un diploma. El Premio Estatal de Arte de Connecticut, fechado hace 12 años. Mi nombre en él. El papel amarillado en los bordes. Lo encontré en el ático. Debió haber estado colgado en la pared hace 16 años. Lo tomé de sus manos. Y lo dejé quedarse a tomar café. La gente siempre pregunta, ¿los perdonaste? La respuesta honesta es que el perdón no es un momento único. No es algo que entregas y ya terminó. Es algo que construyes poco a poco, una decisión a la vez. Algunos días estás avanzando. Otros estás parado al borde preguntándote si vale la pena cruzarlo. Ximena finalmente me escribió una carta de verdad. A mano, en papel, enviada por correo con estampilla. No fue una disculpa perfecta, pero tenía una oración que había esperado escuchar durante años. Programé el software en tu día. No fue un accidente. Tenía miedo de que si tu boda salía bien, todos dejarían de necesitarme. La leí 4 veces. La doblé. La guardé en el cajón de mi escritorio. No en la basura. No en la pared. En el cajón, donde puedo encontrarla cuando esté lista. Mi mamá llama una vez a la semana ahora.
Pregunta sobre mi trabajo, los cuadros de Rodrigo, el jardín. No pide dinero. Cosa pequeña, pero verdadera. Oscar y Ximena viven en un departamento rentado en Stanford. Oscar empezó de nuevo en otra empresa. Ximena consiguió su primer trabajo en 6 años, coordinadora de eventos para una organización sin fines de lucro. Escuché que se le da bien. Espero que así sea. ¿Y yo? Estoy en el porche trasero de una casa que yo misma pagué. La luz de la tarde cayendo sobre el jardín. Rodrigo está en el estudio abajo, puedo escuchar el suave raspado de su espátula por la ventana abierta. Ignacio está en camino para la cena del domingo. La lavanda que sembré en primavera ha empezado a florecer. 42 sillas. 7 personas. 386 notificaciones. Al final, los números no importan. Lo que importa es que dejé de contar a las personas que se fueron y empecé a contar a las que se quedaron. No tienes que quemar nada. Solo tienes que dejar de prenderte fuego para mantener calientes a los demás. Entonces, ¿tú habrías contestado esas 386 llamadas? ¿O habrías dejado el teléfono en el cajón? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia te llegó al alma, dale me gusta para que otros puedan encontrarla también. Suscríbete para más historias sobre personas que aparecen cuando más se necesita, y sobre lo que pasa cuando por fin decides que tú también mereces que alguien aparezca por ti. Porque a veces el día que te rompe es exactamente el mismo día que empieza a construirte en algo que nadie vio venir. Antes de irte, esto es lo que esta historia me enseñó. El silencio después de ser lastimada no es debilidad, es el momento en que dejas de actuar para personas que de todas formas nunca planearon aplaudir. Cuando el dinero controla por quien aparece tu familia, nunca estuviste compitiendo por su amor, estabas compitiendo contra sus deudas. A veces la persona que no tiene ninguna obligación contigo es la que te trata como si importaras, y eso no es enternecedor, es desgarrador. El perdón no es una puerta que abres para ellos, es un peso que sueltas por ti misma, en tus propios términos, cuando estás lista.